Personajes cinematográficos. Eccola, eccola! Silvia? Silvia, le scarpe. Silvia, please! Non è successo niente, andate via. Pese a la sorpresa e impacto que representó la película en su tiempo, se ha convertido en un film indiscutiblemente actual y veraz. Direttore! Todo el sistema al pueblo. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Le tenemos la información más relevante de este día. Esto no sería posible sin los miembros de la producción y por supuesto sin los miembros de la redacción, a quienes agradecemos profundamente como cada día, no sin olvidar la ardua labor que realiza nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia. Muchísimas gracias. Le estaremos presentando, como se lo comentaba, lo más relevante de este día, mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Lucy, muy buenas tardes, un gusto también estar aquí con todos ustedes quienes nos siguen a través de nuestras distintas plataformas. Les recordamos que además de la radio y la televisión también puede hacerlo a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web, el www.sistemamichoacano.tv, y en nuestras redes sociales, particularmente Facebook y YouTube, donde puede encontrar esta transmisión completamente en vivo, pero además puede hacernos llegar sus comentarios, nosotros les daremos lectura y también puede compartir nuestros contenidos. Instagram y TikTok también son dos plataformas donde usted podrá encontrar contenidos de nuestra amplia gama que producimos aquí todos los días para usted, para que también esté informado, entretenido y pues bueno, al pendiente de lo que sucede en Michoacán. Y educándose también. Ah, claro que sí, ciertamente. Lucy, ¿qué te parece si vamos a escuchar un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada? Adelante. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión se suma a las acciones para la concientización del cuidado del agua. Emprende el Congreso de Michoacán Parlamento abierto para homologar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Debe cubrir las necesidades de peatones y quienes circulan en vehículos públicos y privados. Se encuentran listas las licitaciones para intervenir las escuelas que fueron afectadas parcial o totalmente por el sismo de septiembre del año pasado. Decenas de estudiantes aún asisten a clases en carpas. Y en la cultura, si te gusta el diseño y el bordado, te presentaremos una alternativa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en un ambiente artístico. Comenzamos con la información. Es necesario presumirle esto que estamos realizando porque con el objetivo de fortalecer acciones justamente en torno a la concientización del cuidado del agua, nosotros, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, renovó el convenio de colaboración con la Coordinación Estatal de Agua y Cuencas. Pero ¿cuáles son los trabajos que vamos a estar realizando a partir de esta colaboración? Bueno, se lo compartimos. Se estima que entre un 20 a 30% de la población en Michoacán carece de agua. Por ello, la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen su acceso. No obstante, lo más importante es trabajar en la concientización del cuidado del vital líquido. Es con ese compromiso que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión renovó su convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Agua y Cuencas, a partir del cual se trabajará en la generación de contenidos que serán difundidos a través del medio público de Michoacán. No hay agua que alcance para resolver ese problema. El tema del agua es un problema de tensión demográfica. No solo en Michoacán y no solo en México. Pregúntale a California cómo está. En California hay cortes de agua. En Nuevo León acaban de pasar una crisis. En Nueva Zelanda, uno de los países más desarrollados del mundo, ya no saben cómo hacerle para sacar agua del mar. Entonces, me parece que el tema del agua siempre va a ser un problema de la humanidad. Y entre más seamos, los retos son más grandes. Destaca la creación de un documental coproducido con el SEAC, de modo que la sociedad esté informada respecto a la realidad, retos y alternativas que como generación debemos afrontar. Porque el agua, como dice Robert, es fundamental, es más importante que la seguridad y que la educación. Es más importante que la alimentación y que el abono y que los programas sociales. Podemos estar sin comer, creo que 7 meses, lo ha comprobado la ciencia, pero sin agua nos morimos a los 7 días. Entonces, no hay nada más importante.
que el agua. Y con eso, SEAC cuenta con el sistema. Somos su oficina de comunicación social. Cada cable, cada micrófono, cada cámara que tenemos aquí, Rol puede hacer uso de ella para lo que la necesite, porque no hay nada más importante que eso. Por su parte, el coordinador de la Comisión Estatal de Agua y Cuencas de Michoacán, Roberto Arias Reyes, destacó que la situación del agua debe ser un tema constitucional para que, independientemente de su uso, se garantice su acceso. Para crear esa conciencia, para irnos a los orígenes y que la gente empiece a conocer su estado, que es una de las cosas que la gente no conoce, y en tema de agua, qué es lo que tenemos en el agua. Y si yo creo que la gente empieza a saber o empieza a conocer lo que tenemos en el agua, pues ahí nos vamos a empezar a tener esa conciencia para ver si la seguimos desperdiciando o si la seguimos reutilizando o qué hacemos con esa agua que tenemos. Esta firma de convenio se da en el marco del mes en el que celebramos el Día Mundial del Agua. Esto es una ratificación de lo que se hizo bien el año pasado, lo vamos a hacer mejor, entonces pues se ratifican los buenos logros que hemos hecho con ustedes y pues bueno, es nomás trabajar en beneficio del Estado y como nos ha ordenado nuestro gobernador, siempre en pro de la gente del Estado, y en este caso me toca a mí pues tratar de llevar agua a los rincones de este estado. Con imágenes de Luis Zarco para la radio y la televisión pública de Michoacán, informó Saraí Rangel. Enhorabuena por este convenio que permitirá, de entrada, pues ratificar desde el sistema michoacano este compromiso por estar informando de manera permanente, sumarse a estas campañas de concientización para todos los michoacanos y michoacanas sobre el cuidado del agua, que esto es fundamental, por supuesto, para poder cuidar este recurso que, lo utilizamos de manera cotidiana, tanto en nuestros hogares como también para la producción del campo. Así es de que, enhorabuena, insisto, por este convenio que permitirá, aportar una serie de contenidos y elementos de manera constante para que la sociedad tenga mayor cantidad de información que le permita formar también un criterio. Y por otro lado, la temporada de sequía en Michoacán, ante esta temporada que se prevé, la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas trabaja sobre todo para garantizar el riego en los cultivos del campo michoacano. En 2023 la sequía afectará al 82% del territorio nacional. En Michoacán, esta no será extrema en el 52%, sin embargo, es un tema que ocupa, señaló Roberto Arias Reyes, coordinador de la Comisión Estatal de Agua y Cuencas. Además tenemos las 24 presas más importantes, existen más de 120, 150 presas pequeñitas, ¿no? De represas, retranques, pero las 24 más importantes que tenemos en el estado, pues estamos sobre más arriba de la media nacional, con un 66% ya en general de su almacenamiento, su capacidad de almacenamiento, entonces, y con el efecto, que nos dice el Sistema Mexicano Meteorológico, Sistema Nacional Meteorológico, nos dice que el efecto de la Niña va a ir disminuyendo. Yo creo que para abril tengamos ya algo un poquito mejor, pero sí, al día de hoy sí lo vemos complicado, ¿va? Sí estamos preocupados. Por ello se trabaja en la tecnificación del sistema de riego que busca garantizar el abasto de agua a partir de eficientar el recurso, sin que esto signifique utilizar más de lo que se tiene concesionado. Vamos a iniciar una obra aquí en el 020 del distrito de riego de Morelia-Queréndaro, que es un tema de tecnificación. Yo creo que sería el inicio desde la tecnificación de este módulo de riego que nos va a traer aquí a Morelia, a toda esta cuenca del lago de Cuitzeo, un tema de reuso de agua, pero aparte de tecnificación de toda esta zona, ¿no? Entonces, hoy nos sentamos a platicar con la gente de los módulos de riego, con el director de la Conagua, y vamos a ver este tema ya más en corto y pronto van a tener información. Cabe señalar que las zonas más afectadas en la entidad a causa de la sequía extrema es la Tierra Caliente, que integra los municipios de Aguililla, Buenavista Tomatlán, Apatzingán, Tumbiscatío, La Huacana y Tepalcatepec. De ahí que desde el gobierno de Michoacán se inviertan cerca de 160 millones de pesos para la tecnificación hidroagrícola y el mantenimiento de presas. Acuérdense que las presas que tenemos en Michoacán y en todo el país son presas ya muy, muy viejas, muy antiguas, entonces ese es el problema. Están muy asolvadas, ya tienen un 70%
productividad de esas presas, entonces pues también estamos en este tema, ¿no? En avanzarle a la tecnificación. En ese sentido, el panorama puede ser positivo, pues Michoacán se encuentra por arriba de la media nacional en almacenamiento de agua por presas. Con imágenes de Luis Zarco para la radio y la televisión pública de Michoacán, reportó Saraí Rangel. En esta misma línea de información, más del 70% de los municipios no cuentan con plantas tratadoras de agua potable. Justamente de ahí viene el llamado de la autoridad para que se impongan diversas sanciones al respecto. Le explico la chamba, el trabajo de estas plantas, que es básicamente realizar pues algunos procesos químicos o físicos para que el agua que bebamos o que utilicemos en nuestra vida diaria, que consumamos, no represente ningún riesgo para nuestra salud, que sea inocua y obviamente que tenga la calidad necesaria, porque bueno, puede poseer diversas sustancias tóxicas para nosotros los humanos, como el cromo, el zinc, el plomo, entonces también algunas algas, arenas, bacterias. De ahí justamente radica la importancia de las plantas tratadoras de agua. Yo ya invito a la CONAGUA que lo sancione. Son las instancias federales, la Semarnat también, la Procuraduría Ambiental, pero nosotros estamos a coadyuvar con todos los municipios. Ya les hemos dicho a todos los presidentes municipales, esa es la estrategia de este sexenio, es el tema de reuso, el tema de empezar a modernizar todas las plantas que están tiradas en el estado. Entonces, pero bueno, debe de venir de una autoridad federal que son los de alguna manera los que vigilan, los que sancionan, y pues si no sancionan, pues los presidentes municipales hacen lo mismo, ¿no? Entonces yo sí quisiera invitar a la CONAGUA a que fuéramos un poquito más enérgicos en ese sentido, y que nosotros estamos realizando un análisis de todas las plantas que tenemos en el estado. Llevamos de las 158 que hemos comentado, 80 no funcionan. Pues bueno, importante dato, destacar que son cerca de 90 las plantas de tratamiento de todo el estado que no están funcionando en estos momentos, es decir, toda una infraestructura que debería de atender las aguas residuales de todos los municipios o de cada municipio, y no está haciendo su trabajo. Esto, pues obviamente como parte del descuido que pues se ha venido arrastrando administración tras administración, también desde los propios gobiernos municipales, y que pues entre más tarden va a ser más costoso echarlos a andar. Entonces, de ahí el llamado, porque eso también permite sanear estas aguas que también podrían ser utilizadas para el tema de riego, que podría ayudar a disminuir los impactos que se prevé se tendrá por esta temporada de sequía que se vivirá durante este 2023, que ya ha sido adelantada por la misma autoridad. Y por otro lado, cambiando de tema, en el Congreso de Michoacán se acaba de iniciar este Parlamento abierto para homologar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial aquí en Michoacán con la Ley General que fue aprobada el año pasado. A fin de homologar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial con la federal, tal y como se mandató desde mayo pasado, este martes el Congreso del Estado de Michoacán desarrolló el Parlamento abierto en la materia. Fue la presidenta del Congreso, Julieta García Cepeda, quien señaló que este tipo de ejercicios son totalmente abiertos, pues es en base a la consulta ciudadana de donde se obtengan las propuestas con pleno respeto a los derechos humanos. La ley, dijo, tendrá que contemplar no solo al peatón, sino a transportistas, automovilistas, mujeres y hombres que diariamente transitan en Michoacán, a personas con discapacidad, a quienes transitan no solo a pie, sino en distintos vehículos particulares o de alquiler, y tendrá, dijo, que ser obligadamente prioritaria. La participación ciudadana en la construcción de las normas es fundamental, ya que permite construir normas eficaces y eficientes en beneficio de toda la población, y en la participación de cada una de las instituciones encargadas de aplicar dichas normas podemos obtener un cuerpo normativo que nos permita el desarrollo, el orden y la paz social. Al Parlamento acudieron funcionarios del gobierno del estado, diputados y presidentes municipales. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. La medida más pertinente, el incluir, el tomar en cuenta como parte de la movilidad a quienes integran justamente esto sin utilizar un vehículo, los ciclistas, los peatones, las personas con discapacidad. Y es que ya era justo y necesario, en verdad era justo y necesario. Claro, fíjate, sobre este arranque de este Parlamento abierto el día de ayer ahí en el Congreso del Estado para empezar a realizar los foros ciudadanos para consultar esta ley, se daba un dato muy interesante. En Michoacán hay 1.2 vehículos automotores por cada persona, exactamente. Por cada individuo. Exactamente, entonces
Eso es un dato, una cifra bastante preocupante, es decir, hay muchos automóviles porque las ciudades, las calles, las vialidades están construidas para los automovilistas, no para el peatón. Walkable cities, dicen por ahí en los primeros mundos, que son ciudades caminables, básicamente, que puedas llegar al supermercado a dos... Hay que hacer ciudades caminables. Exactamente, sí, o sea, es la importancia no solo por materia de seguridad, sino también ecológicamente, como lo mencionas. Así es. Muy bien, pues justamente sobre temas de movilidad, quien tiene pleno conocimiento de cómo se encuentra y cómo se vive de manera cotidiana es nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de XENI, a quien nos da muchísimo gusto saludar esta tarde. Muy buenas tardes, Pepe Toño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Héctor Lucy? ¿Cómo están? Muy buenas tardes también a todos mis compañeros en cabina y en producción. Vaya jornada, vaya jornada que hemos registrado al menos hasta este corte informativo de este mediodía aquí en la capital michoacana, pero también en carreteras. Rápidamente con la información, si usted va a la autopista siglo XXI, Morelia, Lázaro Cárdenas, tramo que corresponde entre Pátzcuaro y Uruapan, hay un accidente de tránsito, por fortuna sin víctimas que lamentar, pero sí la circulación se ha estado paulatinamente cerrando y abriendo al tránsito vehicular, así que bueno, pues tómenlo en consideración. ¿Cuál fue la causa, motivo, razón? Bueno, están realizando trabajos de mantenimiento en los carriles de acotamiento, Luz y Héctor, y esto, bueno, pues empezó a generar circulación lenta. Hubo una situación en donde uno de los automovilistas precisamente trató de rebasar en sentido contrario, que bueno, ustedes conocen esta autopista, no se imaginó que venía en sentido contrario un tráiler, se impactó por fortuna y a pesar de lo aparatoso, no hay víctimas que lamentar por fortuna. Esta situación sí nos está generando circulación complicada, reitero. Kilómetro 90 entre Pátzcuaro y Uruapan. Así que bueno, pues para que lo tomen en consideración, ahora sí aterrizamos en Morelia porque no es menor la situación y es que esta manifestación de la gente, de los azules, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, sección 18, realizaron una caminata que salió de la Casa de Gobierno después de las 11 de la mañana, avanzó por toda Camelinas, llegó hasta Ventura Puente, Centro de Convenciones, se mantienen ahí en el Teatro Morelos, y es que ellos señalan que están justamente en el momento de la transición de su dirigencia. Por este motivo, por esta razón, bueno, pues señalaron que van a ser 3 días, miércoles, jueves y viernes, en donde van a tratar de que haya humo blanco para ver quién será quien encabece las riendas del Magisterio Democrático, los azules, como ellos se denominan. No se van a ir al centro, importante señalarlo, no van a bloquear ya más la zona de Ventura Puente y Camelinas, también importante señalarlo, pero dijeron ellos que van a estar en esos 3 días, miércoles, jueves y viernes, tratando de determinar quién será quien encabece las riendas. Ahora bien, eso en cuanto a manifestaciones. Por otro lado, en las obras, ¡qué barbaridad! Luz y Héctor, no hay cuadrante de la ciudad en donde no tengamos afectaciones viales por obras. Hoy se ampliaron los trabajos de reencarpetamiento de la cinta asfáltica en Cuautla. Esta que une Héroes de Nocupétaro y que te lleva incluso hasta Ciudad Universitaria está cerrada entre Madero Poniente y con dirección hacia el cruce con Manuel Muñiz. Tómenlo en consideración porque a la redonda el tránsito vehicular afectadísimo en estos instantes. 2. En la zona aledaña a Ciudad Universitaria, por la Exporienta, que hoy arrancó en su edición número 31, a vuelta de rueda. Un estacionamiento, la avenida Francisco J. Mujica. 3, las obras de la calzada Ventura Puente que se han extendido este día, incluso que han abarcado la Lázaro Cárdenas, nos están generando severos contratiempos viales en este crucero, nada más y nada menos que el de Ventura Puente y Lázaro Cárdenas, tanto para los que bajan de la Cruz Roja hacia el Géminis, como los que van sobre la Lázaro Cárdenas en ambos sentidos. Tómenlo en consideración. 4, para aquellos amigos del auditorio que también se encuentran avanzando o tratando de avanzar en la zona de la salida a Mil Cumbres, se están realizando adecuaciones de carriles centrales, porque bueno, pues obviamente es lo que falta, y eso ha originado que por momentos se cierra la circulación. Ya se imaginarán una probadita de cómo se encuentran los laterales en la zona de Camelinas y su continuación, Libramiento. A todo esto le sumamos 29 grados Celsius la temperatura ambiente promedio aquí en la capital michoacana. Ahí ustedes sabrán. Una tarde bastante calurosa, pero además con muchísimos conflictos. Efectivamente, me ha tocado pasar por algunos de estos puntos durante este día y sí, es muy complicado tratar de evitar estos puntos. Si quieren mantener la calma. No, sí son muchos puntos los que abordar. Lo comentábamos previamente que era principalmente esta planeación de tratamiento a las calles que parece que no escuchan, que parece que no toman en cuenta pues el transporte que se debe realizar día a día con estos 1.2 vehículos que circulan en la capital michoacana. Por persona. Entonces, por persona. Entonces,
Sí, es tomar en cuenta varias cosas también, que el miércoles, jueves y viernes va a estar atiborrado igualmente la vialidad en diversos puntos de la ciudad. Y bueno, a ver qué pasa en el resto del día. Estaremos pendientes de lo que nos comentes, Pepe Toño. Pues sí, estaremos al pendiente por una razón, porque los que sí han sabido manejar los tiempos de manifestación son los normalistas. Ayer tuvimos manifestación de ellos, pero ya por la tarde, tipo 6 de la tarde, ahí en Selva de las Naciones, cuando había descendido el calor. ¿Con esto qué significa? Que ellos no dejan de marchar, no dejan de manifestarse por el calor, pero nada más adecuan sus horarios. Así que esto no acaba hasta que se acabe, dicen los comentaristas de deportes, así que veremos cómo se transcurrirá la tarde, pero por lo pronto, paciencia, por favor, paciencia. Sé que es complicado, sé que es muy fácil de decirlo, pero estar atrás del volante o caminando en el transporte público es difícil llevarlo a cabo. Paciencia para evitar también, obviamente, accidentes de tránsito. Y a quienes circulen al interior del estado, por supuesto, manejar con prudencia, pertinencia y revisar que sus vehículos estén en buen estado, revisar sus frenos, revisar el anticongelante, revisar el nivel de llantas, etcétera. O sea, son muchos puntos los que mencionaste el día de hoy y pues yo sí estoy un poco impactada. Sí. Son pequeños detalles, Luz, que pueden salvar incluso hasta la vida. Así es. Muchísimas gracias, Pepe Toño. Como siempre, muy completo tu reporte. Gracias a ustedes. Estos días, órdenes. Excelente tarde. Buen provecho. Un fuerte abrazo. Abrazote, sí. Vámonos a una pausa, Héctor, y regresamos con más información para que usted, audiencia, no se despegue. Prepárense porque vamos a desvelar los secretos de los strippers. Mucha gente cree que por el simple cuerpazo ya puede bailar. Realmente eso es lo que le reflejamos a la gente. Nosotros lo hacemos por un arte, ¿sabes? Como lo explicamos hace rato. Ok, ¿te quieren tocar? Un privado mejor, ¿no? Todo el sistema al pueblo. El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia. PRI. Es tiempo de Quinchecua. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas. Un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas Yacatas de Sinsunzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Regresamos con mucha más información aquí. Este es su espacio informativo a las 2. Y le compartimos que a lo largo de sus 9 años de vida, el crecimiento del volcán Paricutín fue observado por el pueblo purépecha, por investigadores y también por artistas y visitantes de todo el mundo, por supuesto, por su belleza y porque es un fenómeno único. Así es, y a 80 años de su nacimiento recordamos el volcán que marcó un hito para la ciencia, la historia y la cultura de nuestro país. Así es. ¿Tenemos un reportaje especial? Vamos a escuchar justamente la historia sobre este volcán. Ay, sí, disfrútenlo mucho, es que es bellísimo. Y si no han tenido la oportunidad de visitarlo, yo creo que con este reportaje sí les van a entrar ahí la comezoncita. Escuchemos.
corazón de la meseta purépecha, tierra de una de las culturas ancestrales más importantes de Mesoamérica, nació hace 80 años el volcán Paricutín. Desde su nacimiento el 20 de febrero de 1943 y a lo largo de sus 9 años de vida, su crecimiento fue observado paso a paso por los habitantes de estas tierras, por investigadores de todo el mundo, por artistas y aventureros. El volcán, que se elevó 30 metros del suelo en sus primeras 24 horas y alcanzó los 148 metros en solo un mes, marcó un hito para la ciencia, la historia y la cultura de nuestro país y allende sus fronteras. Bueno, estamos en uno de los lugares más emblemáticos de Michoacán, de México, del mundo. Uno de los paisajes geológicos, diría yo, más famosos. No hay geólogo ni naturalista que no haya escuchado alguna vez del volcán Paricutín. El Paricutín es considerado el primer volcán cuyo desarrollo fue estudiado desde su nacimiento hasta su extinción, dejando una memoria geológica invaluable, pero también una memoria cultural que sigue vigente en los pobladores de la región. Gracias a los testimonios de los purépechas que habitaban aquí y que hicieron observaciones acerca del hinchamiento de la tierra, la apertura de la fisura, los sismos que se escucharon, se sintieron, lo reportan, y entonces se convirtió no solamente en uno de los primeros en ser observados, sino en dar los elementos para dar elementos premonitorios del nacimiento de un volcán o de actividad volcánica, pero también hay un aspecto que tiene que ver con la memoria. Para toda la población aquí hubo un antes y un después. Fue el primer volcán que no solo se registró en narraciones, como sucedió con el Jorullo, por ejemplo, en 1759, o no solo está registrado en diarios de viaje de todo tipo, incluyendo los científicos, sino que es el primer volcán que se fotografía y que incluso se graba en video. Este corrido que traigo de Michoacán, de un pueblito conocido, en donde nace un volcán, es Parangaricutiro, antes llamado San Juan. Las lavas del volcán sepultaron a 2 poblados, San Salvador Combucio, conocido como Paricutín, y San Juan Parangaricutiro. El primero fue arrasado en solo un par de meses, mientras que San Juan, el viejo San Juan, ubicado a 5 kilómetros del volcán, fue alcanzado después de año y medio. Se levantó como a las 3, 4 de la tarde y se veía la pura fumarola. Entonces, cuando se empezó a oscurecer, ya no se veía más de la fumarola, pero con las piedras que aventaba, el resplandor ya se veía bien, ya se veía más bonito. El 10 de mayo de 1944, cerca de 1,000 personas del viejo San Juan fueron forzadas a emprender un éxodo, una caminata de 33 kilómetros que terminaría en la ex hacienda de Los Conejos, donde determinaron establecer el poblado de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Nosotros salimos cuando ya la lava venía entrando al volcán, a San Juan, vámonos porque no nos vamos a poder defender. Y sí, ya nomás cargamos la ropita y ahí vamos, a pie y descalzos. Y así nos venimos de San Juan Viejo hasta Uruapa descalzas, todo el pueblo, nadie se quedó. Las torres y algunos vestigios de los tejados del antiguo templo de San Juan aún se asoman por encima de las piedras volcánicas. Una imagen sobrecogedora que adorna el singular paisaje. En la parte posterior, también al descubierto, continúa como un santuario el altar al Cristo conocido como el Señor de los Milagros, figura rodeada de leyendas que sobrevivió de acuerdo con sus fieles para guiar a su pueblo a lo largo de su éxodo. Es una devoción que yo creo que por lo menos data del siglo XVII, tiene un auge en el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Estuvo en el altar mayor de este recinto, justo en medio del impacto de la erupción del volcán, y fue justo la imagen que llevó al pueblo, digamos, a sentarse en varios lugares después de
de que las lavas cubrieron este recinto hasta que se fundó Nuevo Parangaricutiro. Ahí está su santuario actual. Se vio una nube así, a las 3 de la tarde del sábado, el 20 de febrero, vimos humo y luego ya más tarde se veía más negra la nube y se venía para acá. Entonces llamaron y toda la gente se reunió en el atrio, en el templo. Estuvimos toda la gente allí desde las 3 hasta como las 8, que empezó a ver salir este fuego. Pues yo me acuerdo que iba mucha gente a decirles que se cambiaran a otros lugares y se querían llevar al Señor de los Milagros para otra parte y toda la noche lo velaban al Señor y lo cuidaban de día y de noche. Los pueblos actuales que formaron parte de esta herencia como Calzoncin, el propio Angahuan, San Juan Parangaricutiro, Nuevo Cirosto, Miguel Silva, que está cerca de Ario de Rosales, muy alejado, incluso se llaman pues hijos del volcán. El volcán vendría a cambiar la vida de más de 2,000 pobladores de los pueblos cercanos. Sí, nos dio mucho la mano el volcán. Así como nos perjudicó, nos ayudó. Por eso muchos decían que el volcán era un castigo y muchos dicen, no, hombre, fue una bendición. Porque allá estábamos en un pueblito donde no había actividades de nada, no había comercio, no había comunicaciones. Llegamos aquí se llenó de turismo rápido por la novedad. A 80 años de su nacimiento, el volcán y las ruinas del viejo San Juan reciben a miles de turistas que aportan a la economía del lugar, pero que al mismo tiempo amenazan con trastocar la memoria histórica y cultural que aún sobrevive. Y ahora en esta población llega un turismo que a veces no tiene la menor idea de lo que el entorno cultural que coexiste con esta región volcánica y con este volcán, y a su vez la misma población, muchas veces por la falta de información que existe entre la transmisión del conocimiento, entre la comunicación, entre las generaciones, puede irse perdiendo. Entonces yo rescataría la palabra memoria. Excelente pedazo de historia que nos acaban de contar nuestros compañeros que hicieron este trabajo especial para usted, tanto para la radio como para la televisión pública de Michoacán, y que podrá encontrar también en nuestras redes sociales, donde podrá volver a repetir las veces que usted considere necesario esta historia. Vámonos ahora a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que tiene todos los detalles.